¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Inicia, arranca otro capítulo de Pulso. Ya estamos en el aire lunes 18 de mayo, 20 horas en punto. Gracias por estar acompañándonos otra semana más. En esta semana donde seguramente más de alguno, ¿no?, tiene planes para poder disfrutar, para recrearse, para tratar, ¿no?, de aprovechar esta semana distinta, corta, con un feriado intermedio. Lo vamos a hacer también bien ameno acá en el panel de Pulso. Vamos a estar hablando sobre la inauguración, el corte de cinta de este nuevo paseo y Parque Las Almejas. Un proyecto que se habló hace un tiempo atrás, pero que la comunidad estaba esperando. El pasado viernes por la tarde, distintas autoridades a nivel local y regional se dieron cita ahí en el borde de la playita, mientras la gente disfrutaba también en familia, con sus niños, haciendo deporte. Vamos a hablar qué implica eso, cómo se puede proyectar, pero también algunas lamentables gotitas negras que empañaron también la celebración este fin de semana en el sector de Las Almejas. En el segundo punto, en el bloque intermedio, vamos a estar abordando también la favelización en los cerros de Antofagasta, que le hemos dado harto tiraje, harta continuidad a ese tema. Los hemos tratado de dispersar por varios puntos de vista. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? ¿Por qué volvemos a hablar de la favelización? Porque este fin de semana se hizo viral un video de un grupo de deportistas de downhill, de este descenso en bicicleta, que iban atravesando distintos cerros, quebradas, tomas, campamentos y también basurales. Eso remeció harto la opinión pública en redes sociales y nosotros lo vamos a estar abordando. Y en el último punto, un poquito vamos a hacer una pasada por la manifestación de los taxistas esta mañana de lunes en Santiago a raíz de una modificación al decreto 212. ¿A qué pertenece ese decreto? A la ley Uber, tan cuestionada por estos días. Saludamos al concejal de Antofagasta, el señor Claudio Aguirre, quien nos acompaña en esta tarde, noche de lunes. Bienvenido, concejal, ¿cómo le va? Y también al señor Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas y analista político en este panel de conversación. Como siempre, los invitamos y les decimos que justamente nos acompañe en estos 60 minutos de análisis, discusión y debate. Bienvenidos, acá inicia Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, comenzamos. A ver, dejamos propuesto varios temas sobre la mesa de conversación. Vamos a aterrizar el primero. Esta remodelación del Parque Las Almejas que se inauguró el pasado viernes por la tarde, viernes 15 de mayo, que todo esto quedó muy bonito, ¿ah? Hay que mencionar que es un lindo proyecto. Es un trabajo conjunto entre el municipio y el gobierno regional, con una inversión total cercana a los 5.400, 5.500 millones de pesos. Fueron mejoras infraestructurales, deportivas, en cuanto a seguridad y también áreas de esparcimiento en general para la comunidad. 16.000, bien digo, metros cuadrados de parque remodelado. Se suma, si uno lo mira también en la extensión amplia de la costanera de Antofagasta, se suma, por ejemplo, a lo del año pasado cuando se entregó este bulevar, este paseo del mar en el sector Los Pinares. Me quedo con dos cuñas, dos declaraciones bien interesantes. Una por parte del gobernador regional, que dijo que lo importante acá es otorgar valor a las autoridades que recibieron este proyecto, pese a haber sido quizás diseñado o ideado por otra autoridad previa, y después quienes concretaron el proyecto. Y el alcalde señaló algo que podría ser para muchos una obviedad, pero siempre es bueno ponerlo en valor, que este es el nivel de obras que merece Antofagasta. Estamos hablando de obras importantes que se tienen que mantener el tiempo, sea quien esté liderando como autoridad. Concejal, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Sus sensaciones, ¿no?, después de unos días del corte de cinta de uno de los grandes proyectos, al menos de esta administración, que está en curso. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Cristian, buenas tardes. Efectivamente, yo creo que este es el piso mínimo de obras para Antofagasta. De acá hacia arriba, una obra de esta envergadura que le da un realce, un mayor turismo a la ciudad, de esparcimiento, espacios públicos para la ciudad, de lujo, diría yo. He visto incluso por ahí algunos videos de personas de otros lados que destacan este proyecto que se realizó en Antofagasta y que forma parte de este trabajo que se está planificando, que se está haciendo por el borde costero, Sí. que comienza incluso por Juan López, pasando por la Portada de Iluminación, que pasa por la playa de La Chimba, que pasa por el Trocadero, por los Pinares, va avanzando en este proyecto. Yo creo que es un proyecto
que a la comunidad lo recibió muy bien. Estuvimos el día viernes cortando la cinta de inauguración donde estuvo el gobernador, la delegada presidencial, los concejales, los cores, en fin. Así que es una obra que ha sido muy bien recibida por los antofagastinos y esperamos que se cuide como debe ser una obra de este tamaño, digamos. Sí, vamos a esperar, Cristian, que se cuide. Eso es lo principal. Te saludamos también porque más adelante vamos a entrar en algunas situaciones que se alejan de lo que queremos, ¿no? Cuando un proyecto está recién inaugurado, pero ya lo vamos a profundizar. Cristian, ¿qué te parece? A ver cómo lo tomas también, entendiendo que un exalcalde, justamente el saliente hace un tiempo atrás, Jonathan Velázquez, comentó también la situación en redes sociales, dijo que era de su autoría este proyecto, que le pertenece también a su ideación. ¿Cómo lo ves tú en suma, ¿no? La concreción de este lindo parque Las Almejas? Mira, yo quiero ante todo indicar que me dio gusto ver todas las autoridades de la mano. ¿Usted estaba ahí, concejal? También, sí, también estuve en la foto, claro. No de la mano, pero estuve. Pero felices. Sí, eso sí, verdad. Y yo creo que eso habla bien del hecho de que, no sé qué ministro había dicho que las obras son amores. En realidad la obra queda en el tiempo, si nadie puede quejarse, nadie con buen sentido puede no estar contento de lo que vimos ese día. Es decir, el espacio es bonito. Sí. Pero tuve la oportunidad de ir porque mi hijo estaba enfermo este fin de semana, pero apenas vaya mejor, porque quiero ir con él. A disfrutar, para que claro. los dos conozcamos la primera impresión de ver Sí, ese lugar. Pero lo que he visto en las imágenes encontré eso muy atractivo y hay una cierta estética que da gusto, que le agrega un valor, justamente es un valor agregado a todo ese borde costero. Y yo creo que hay un proyecto acá implícito, quizás declarado ya, de que ese borde costero, que ahí lo podemos ver en la zona del Parque Croata, en realidad muy linda la imagen de noche. debería ser por toda la costa. Ahí acá las credenciales de estas fotos son de 20, un fotógrafo que está en Instagram, Antofagastino. Muy bueno. Bonitas fotos. Muy buenas fotos. Sí, de Antofagasta en su Instagram. Y yo quisiera indicar que quizás el proyecto es de, por toda la costa, crear un espacio de esa calidad. Que todo el borde costero sea así, que sea conectado entre sí y que justamente mezcle espacio de detención, para diversión, para hacer deporte. Y también me dio mucho gusto y fue muy emocionante saber que encuentro que un lindo gesto de haber bautizado una de las canchas del nombre del niño que conoció un accidente. Nicolás Marambio. Nicolás Marambio. Hace algunos años atrás. Yo ya estaba en Antofagasta y murió básicamente por querer hacer un dunk jugando básquetbol, que es un drama terrible. Y yo creo que bien que quede la memoria que de ese accidente y que dé fruto de esto. Que de fruto hasta el resultado. Eso dicho. Y lo otro que hay que decir para las futuras generaciones y futuras administraciones es muy importante las buenas relaciones entre el municipio y la gobernación, por ejemplo, que es el que pone las lucas. Correcto. Hay que tener muy buenas relaciones y llevarse muy bien. Ahora, algo se hablaba acá con respecto a algunos se arrogan, ¿cierto? Esto es idea mía, esto es idea mía, esto es idea mía. Yo estuve hurgando un poco, revisando algunos antecedentes. El proyecto, ¿cómo nace? El proyecto del Parque Las Almejas. Esto nace por allá para el 2020. Sí, por ahí voy a ir, Claudio, por eso. Pero dígame lo que usted dice. Antes robé la idea. Pero igual Spoiler. Bueno, yo estuve averiguando, claro, porque el ex alcalde Velázquez es un proyecto mío, dices. Yo estuve averiguando, existe una comisión de obras públicas, ¿cierto?, en el Consejo Regional. Existe el GORE, el CORE. Este proyecto nace allá por el 2020 como un proyecto del gobierno de Piñera, en un proyecto de reformas estructurales, de edificaciones, en fin, con el Ministerio de Obras Públicas. Esto incluso lo podía haber hecho el MOP, este proyecto, pero finalmente se decide entregar este proyecto el 2020. En ese entonces estaba de alcaldesa la señora Karen Rojo. Ella recibe este proyecto que fue ideado en la Comisión de Obras Públicas del Consejo Regional. Ya lo recibe. El 2021 se comienzan las licitaciones. El 2021. Luego, el 2021. Luego, obviamente, cuando son obras largas, los alcaldes van heredando. Ahora, durante la administración del alcalde Velázquez surgieron problemas porque este era un proyecto de no más de 2 a 3 años. Por lo que yo estuve averiguando cómo se estaba ideado este proyecto. De ejecución rápida. Exactamente, no eran más de 2. Finalmente demoramos, ¿cuánto? Casi 6 años, 5 o 6 años.
surgieron problemas durante esta administración. Bueno, todos sabemos que hubo muchos problemas en esa administración y este proyecto fue quedando y nunca se materializó. Pero el proyecto sí nace el 2020 en proyectos del GORE, con el Ministerio de Obras Públicas, con el gobierno de Sebastián Piñera, que se le pasa esta idea a la municipalidad cuando era Karen Rojo. Ya, puedo. Eso es. Ya, Adelante. me gusta que una autoridad me quite las palabras de la boca para que vean que acá no hay una. No es hacerle bullying al exalcalde, pero acá hay numerosas páginas de Facebook que reitero que no son medios. De hecho, me lo indicaron la otra vez, que cometo un error hablando de medios. Son páginas Facebook que se hacen pasar por periodismo. Claro. Están indicando, le están dando voz, en este caso Antofagasta o región autónoma, sin ningún cuidado, sin ningún chequeo, están indicando, le están dando espalda, le están dando sustento a la afirmación de Jonathan Velázquez que indica que esto es obra. Quisiera que veamos el video antes de seguir con esta demostración. Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. El día de hoy me han etiquetado mucho en unas publicaciones de una obra que se inauguró. Así tanto que ni siquiera voy a nombrar la obra. No, ¿para qué? Pero amigos me escriben, personas, seguidores me dicen, oiga, pero diga que la obra es suya. No, ya pasó. Yo le puse todo el color a eso. El año 2023 se diseñó, el 24 empezó la ejecución. Se demoró, pero bien. Y a mí me gusta esa obra, al igual que otras que aún no se inauguran y otras que se han inaugurado. Ese sector para mí es importante. Mi madre siempre me llevaba a ese lugar. Ustedes saben la historia mía con la puntilla. Mi madre me decía, no nos bañemos en el balneario porque hay mucha gente. Mejor bañémonos en esta playa. Y por eso el recambio de arena y todo lo demás. Pero ya es otra etapa en mi vida. A la gente que me escribe y me demuestra cariño, se lo agradezco. Pero yo en estos momentos mi preocupación es ¿qué voy a tomar de onces? Esta es mi preocupación en este rato. Vengo llegando a mi casa, a haber mostrado propiedades, www.tevendo.cl, pronto se viene un podcast muy bueno y otros proyectos muy entretenidos. Y la política es así. Ahí está, una mezcla entre la obra y el tecito también que estaba ahí. Pero mira, acá yo quiero hacer antes que se enojen, porque a veces se tratan de misógeno cuando no hay nada de misógeno. Si uno aplica alguna herramienta comunicacional, es la expone al público, por ende la expone a cualquier análisis. Siempre utiliza el mismo mecanismo retórico discursivo, Jonathan Velázquez. Un falso tono de alejamiento del caso. O yo, mira, acá estoy en mi auto, acabo de hacer las compras, ahora voy a tomar la once. Un tono agresivo-pasivo, siempre diciendo que no le interesa la política, pero siempre anda comentando la política y siempre recurriendo a su madre, a la memoria de su madre. Y yo, el primer problema que tuve con él es cuando no quiso venir a un debate utilizando la situación de su mamá. Y yo había dicho que poco importa la situación de su madre, de manera desafortunada, en política eso no es un argumento para no ir a un debate público y ciudadano. A partir de ahí me trató de rata todo eso, pero uno se observa, no ha parado de utilizar el discurso de su madre, la memoria de su madre, en cada una de sus intervenciones. Por ende, es un argumento político en el vocabulario, en el discurso de Jonathan Velázquez. Por ende, es objeto de crítica y se puede absolutamente analizar. Y acá recurre a una mentira, porque el proyecto no es de él. Yo quisiera recordar que Jonathan Velázquez, en su video, porque si uno va a comentar esto, él nunca declara que fue suspendido 5 años por el Tribunal Electoral de la región y después eso fue ratificado por el mismo Tricel. Es decir, él utilizó su derecho a apelación y el Tricel ratificó el fallo. Está suspendido de cargos públicos por 5 años porque él fue reconocido culpable, entre comillas, de notable abandono de deberes. Es decir, todos los jueces ratificaron a la unanimidad que él no supo manejar el cargo de alcalde. Por ende, ¿cómo él puede reivindicar obras si su única idea era el parque acuático? Y el parque acuático ni llegó a que voten el financiamiento. Este proyecto es de Karen Rojo en su origen. Y están las pruebas, están las huellas en la prensa regionales. Ahí se sabe cuánto, usted mismo lo dijo, concejal, de cuánto había como financiamiento para ese mejoramiento del Parque de las Almejas. El asunto es acá. Yo no critico que quieran cortar, que quieran mostrarse cuando esto se inaugure. Está bien, ya hace parte del trabajo del alcalde y de los concejales y del gobernador regional, porque el gobierno regional aportó fondo acá. Acá yo me felicito que se haya reanudado justamente este proyecto que desde 2021 hasta 2023, hasta el final de Jonathan Velázquez, no pudo realizarse y concretarse. El asunto es que poco importa quién sea el padre de este proyecto, lo importante es que se concrete, ¿cierto? Sí, así es. Pero uno no puede reivindicar la paternidad de algo que no tiene nada que ver.
acá ese hijo no es de Jonathan Velázquez, está absolutamente mintiendo. Entonces los medios, el Facebook, y por eso invito a la gente a tener mucho cuidado cuando se informa en Facebook, porque muchas veces son, en buen chileno, cagüines o información dirigida para destruir a alguien o para potenciar a alguien. Pero no es periodismo, porque el periodismo merece que uno indica, el periodismo verdadero, deontológicamente hablando, es decir, la aplicación de la ética a una profesión, indica, en el caso del periodismo, que debes chequear la fuente. Y acá no hubo chequeo. Acá Jonathan Velázquez no tiene estrictamente nada que ver con el logro que vimos el fin de semana pasado. Ahora, para relacionarlo con el presente, me llama la atención el plazo justamente que se demoró la concreción de este proyecto, de esta idea. Hablamos de 2020-2021 y la inauguramos en 2026. Claro. Uno ve que cuando, uno puede ver, forzoso constatar que cuando las autoridades se unen, hay resultados sobre un breve plazo, porque fue el Julio Santander, en la administración de Sacha Rasmussen, ahora hace menos de un año y medio, que reanudaron la idea de este borde costero. Así es. Y mira cómo se concretó rápido. ¿Por qué no pasa así con diferentes otros proyectos? Claro, es lo que decía yo, es lo que decía en el sentido que es fácil. Mire, uno puede ir al Consejo Regional y pedir algunos informes, ¿cierto?, de la Comisión de Obras Públicas, Sí. ¿ya? Ahí está inscrito, está señalado cuando comencé. Y esto comenzó con un proyecto del 2020. Eso ya está claro. Y el 2021 comenzó la licitación en el gobierno de Karen Rojo. Ahora, esta administración del alcalde Sacha Rasmussen también se le agregaron 2/3, creo, de obras. ¿Ya? Sí. Porque no se contemplaba el aumento de cancha, el aumento de algunos espacios y se hizo. Ahora, obviamente, acá, como lo decía en un principio, las buenas relaciones entre las autoridades es fundamental para la concreción de ciertos proyectos comunitarios y de importancia para la comunidad. Es la manera correcta de trabajar, yo lo dije en algunas oportunidades, y es como lo hacemos en el Consejo Municipal. Las diferencias políticas las dejamos fuera, pero cuando nos sentamos en el Consejo Municipal y se está trabajando en proyectos importantes para la comunidad, ahí nos abocamos a trabajar y sacar proyectos. Aquí Antofagasta estaba retrasado en muchos proyectos. Estamos muy estancados. Nunca, a ver, si mal no recuerdo, en la administración anterior, mayor cantidad de proyectos de estructurales o de este tipo no habían. Entonces, cuando llega esta administración, y yo destaco también a don Julio Santander, que es un gran arquitecto y tiene grandes ideas para Antofagasta, al cual un visionario. nosotros, gran No le debo visionario, tanto. no un visionario total. Y siempre se junta con nosotros a conversar y nosotros le damos ideas. Incluso, mire, yo no sé si lo había contado, pero se junta conmigo, por ejemplo, uno de los clubes más importantes de skatepark en Antofagasta, ¿ya? Y ellos tienen ideas. ¿Y sabes qué hicimos con Julio Santander? Hagamos una cosa, tráigame a esos muchachos para que me den ideas de la construcción del skatepark nuevo que se va a hacer. Como ellos lo necesitan. Como ellos lo claro. necesitan. Porque Porque bien pobrecito el que tenían, era bien... muy Sí, malo, porque acá no muy se trata de traer rudimentario. una empresa constructora y tire hormigón y vamos tirando cemento, no, se requiere ciertos espacios. claro. Entonces nos reunimos y vinieron los muchachos, ¿sabe qué? Los bordes tienen que ser de tal manera, aquí se requiere de esto, y se recopiló las ideas y Julio Santander va anotando y nosotros también vamos anotando nota para apurar estos proyectos. Pero es la manera de trabajar. Pero sí, fue en el periodo de Karen Rojo, efectivamente, cuando nace este proyecto. Ahora, Cristian, uno pone igual en la balanza y trata de sopesar cómo va el avance en cuanto a tiempos de ejecución de proyectos importantes para la ciudad. Tenemos Playa La Chimba, si seguimos la línea o la ruta del borde costero, que quedó ahí. No se alcanzó a entregar, no se ha inaugurado todavía, se empezó a ensuciar y terminó siendo cualquier cosa, en algunos casos, y lo digo con mucho respeto, pero no responde a los fines que en un momento tenía que ser. Sí. Ya, Los Pinares relativamente rápido, a cargo del Servio, MOP, lo vimos el año pasado. Ahora, Las Almejas también, 2-3 años, se ejecutó perfecto. Pero resulta, por ejemplo, si lo contrastamos con lo que pasó con la empresa Tapusa, con la avenida Croacia hacia el sur, lentísimo, 6-7 años de demoras tremendo, de estancamiento. En su momento, 10 años se demoró Pedro Aguirre Cerda para hacer una avenida, una arteria transitable, rápida, expedita. O sea, tenemos proyectos que se ejecutan muy bien y dentro de los plazos y se cumple, o nos vamos al otro extremo y ahí el antofagastino queda en no saber bien cómo se están manejando, se están administrando logísticamente algunos recursos y los plazos de ejecución. Sí, que yo creo... Mira, hay una nota que hablando de los plazos en el medio hashtag, ¿Ya? que también Sí. dirige nuestro periodista, pero que también se demora para hacer reportaje, hablando del plazo, que es Juan Andrés Beliz. Tanto que, Juan Andrés, Juan sí, Andrés, claro. tanto que habló de los plazos, también sería bien que lo aplique para los reportajes, esta parte. Sí. Pero no chiste, en realidad, mira, una obra tan largamente esperada, efectivamente se demora mucho, como lo subrayó Eduardo. Y acá yo quiero, y justamente gracias de hacerme la pregunta, porque yo quería llegar a aquello.
Acá, ya que me hablaste de Julio Santander como visionario, ya ok, le vamos a regalar ese título, ese rótulo a Julio. Ah, Julito. Pero también acá yo aplicaría el rótulo de bisagra. Porque A ver. mira, Julio Santander trabajó con Karen Rojo. Sí, claro. Sale de Karen Rojo, trabaja en una seremía con Piñera II, durante el gobierno de Piñera II. Sale de Piñera II, a un momento dado trabajó con el gobernador. Sale del gobernador, trabaja con Sacha Rasminich. Él es un hilo conductor de las diferentes administraciones que acá pudieron colaborar. ¿Me hago entender? Claro. Pero acá el problema es que es un asunto de persona y quizás también ayudó a que sea no mecanismo, que haya una cierta voluntad y confluencia, que confluyan esfuerzo. Pero acá debería ser más mecanismo, voluntad ya institucionalizada, más que una persona que esté aquí, Claro. ahí en todos los puestos. Sí. ¿Sabe? Acá hay un asunto de persona, creo yo, y no un asunto de mecanismo ya establecido y que justamente, como todo mecanismo, mecánicamente hablando, de manera sistemática, funciona. Y acá hay un problema, porque acá lo que pasa en Antofagasta es que de manera sistemática se demoran todos los proyectos. ¿Por qué? Por plata. Es por dinero. Más se alarga, más Sí. sacas dinero para la obra. Claro. Eso creo yo. Entonces, falta de fiscalización y todo eso. Lo que creo acá, yo personalmente, es que los directores tienen un gran rol que jugar en la municipalidad. Sin duda. Sin Esos duda. son para mí los jugadores Y clave. sabe lo otro que yo descubrí con el tiempo, que en los proyectos que ustedes nombran y que ¿Ya? llevaron muchos Los más años, icónicos, los digamos. más icónicos, Sí. pero ¿sabes qué? Un problema que también yo se lo hice ver en su oportunidad, lo conversamos con Julio Santander, es que las empresas que hacían estos trabajos que se demoraron años, por ejemplo, no tenían oficinas o representantes en Antofagasta Es loco eso. Por el dinero que le pagan, debería estar el tipo acá. y deberían estar acá. ¿Qué Correcto. pasaba? Pasaba algún problema, lo tiene que ver Santiago. Pasaban semanas para una respuesta o semanas para mandar un profesional desde Santiago o de Concepción, donde estuviera la empresa, porque acá no estaban, no tenían un representante y eso fue alargando, entre otras cosas. Por eso es muy importante, y lo hablábamos también con Julio, que en las bases se exija que las empresas que se adjudican licitación tienen que tener... ¿Y eso es legal? acá. ¿Se puede? Eso es lo que tenemos que ver con los encargados de la base. Yo no te podría decir si es legal o no, pero lo que sí se puede poner en las bases, que las empresas tienen que tener un representante aquí en Antofagasta para solucionar No, sí, problemas. No lógico, podemos lógico. estar esperando un mes para solucionar, no sé. Claro, más que una oficina, un representante, una Claro. figura, un equipo de trabajo. Porque no, ¿sabe qué? Nos faltó, no sé, tantos metros cuadrados de este lineamiento que Hay que llamar a España en algún Vamos a llamar a Italia o a España justamente y lo vamos, yo creo que en 2 meses vamos a tener la respuesta. Eso no puede pasar. Pero Cristian. Claudio, para responder a Eduardo, igual no se necesita más colaboración entre concejal, directores, alcalde. El nexo entre alcalde y gobernador regional ya está, me parece que ya Sí, existe. sí, ya existe. Se nota la colaboración. Hay una colaboración. Para, hay un para trabajo justamente conjunto. fiscalizar los Ceremi, que también debe estar metido por la fiscalización. Deberían. Ahí nos falta un poquito más de rodaje para que justamente optimicen la fiscalización y la presión para que justamente los trabajos se cumplan a tiempo. Yo creo que sí. En estos momentos, bueno, hemos visto a los nuevos Ceremi que han ido a hacer la visita protocolar al alcalde. Son Ceremis nuevos que están tomando razón de su puesto. Sí van a tener que tener más presencia. Van a tener que acercarse más a la municipalidad, incluso a los concejales que tenemos el trato directo con la comunidad y vemos muchas cosas en terreno. Entonces yo creo que van a tener que tener mayor presencia, un mayor trabajo en conjunto, porque ya está demostrado que trabajando en conjunto todas las autoridades, Antofagasta ha ido avanzando y está avanzando en proyectos, así que ojo con eso. Ahora, a todo esto, Por favor. el tema del Parque Las Almejas, ya vimos que fue inaugurado el viernes y ya vimos que el fin de semana De se verdad estaban que sí. instalando las parrillas, No se me estaban diga, eso que te instalando... pero, concejal, no me diga Por eso. favor. O sea, Quería llegar a eso justamente. claro, se estaban Comercio instalando las ambulante. parrillas, la comida, en fin. Se estaba dejando un poquito de basura, incivilidad. Hubo hasta un Exactamente. operativo de la Seremi de Salud que trató también de hacer frente a este avance. ¿Cómo lo hacemos, concejal, Sí, con porque- eso? Bueno, yo cuando Porque me enteré, a mí me mandaron el video, ¿cuándo fue esto? El sábado me parece, ¿no? O el domingo, temprano. ¿Ya? Me dicen, concejal, mira lo que está pasando acá y me mandan el video. Así Le dolió que- la cabeza automáticamente a usted, No, inmediatamente había estado el día anterior inaugurando y el piso brilloso y veo a esta gente botando aceite, haciendo No, No, entonces yo dije, esto no puede pasar. Inmediatamente me comuniqué con la administración municipal para que coordinara. Inmediatamente, en lo posible, dije yo, necesitamos hacerlo ya. Contáctese, por favor, administrador, con la Seremía de Mira. Salud. Ahí está. Me contesta, en ese momento, me contesta la administración municipal en la voz de don Rafael Castro, me dice, sí, concejal, lo vamos a ver de inmediato para que la Seremía de Salud haga inmediatamente un operativo. A la hora,
estaba la Seremía de Sí. Salud, estaba la policía, ¿Municipal? municipalidad, todos trabajando en conjunto, multas, 4 o 5 multas y desalojados inmediatamente. Así que el llamado es los comerciantes no se arriesguen ir nuevamente al Parque Las Almejas, porque ustedes se van a instalar y a los minutos va a llegar un operativo, les van a multar, les van a desalojar y les van a requisar todo lo que ustedes tienen en ese lugar. Así es. Cristian, Mira, Así de simple. contigo nos vamos a la pausa. Apoyando, sí, última observación. Mirando las imágenes justamente que acaba de poner a disposición la producción. Y para que vean que no toda, ya que está acá el concejal, no toda sociología es de izquierda. También a veces hay sociología calificada de derecha. Así. Pero mira, yo acá he hablado de la ventana rota. ¿Te acuerdas que yo he hablado Sí. de eso, Eduardo? Sí. De la teoría de la ventana rota. Cuando en un espacio público hay una ventana rota, la autoridad debe rápidamente intervenir para arreglar esa ventana rota. Si tú dejas esa ventana rota mucho tiempo, se va a reventar otra ventana y después el lugar va a caer en desuso. Por ende, los teóricos norteamericanos, sociólogos, dijeron hay que intervenir rápidamente y eso es deber de la autoridad pública, autoridad, no claro. dejar ventanas rotas. Y eso lo va a aplicar el alcalde Giuliani en Estados Unidos para luego aplicar en Nueva York la tolerancia cero. Si tú dejas un espacio más, diferente fin de semana, instalarse los parrilleros ahí, Sí. exactamente la aplicación de la ventana rota, porque dejas una incivilidad, un no respeto a la norma, instalarse una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5 veces, y después se va a desparramar. Claro. Entonces que hay de inmediato intervenir para enviar el mensaje y Sí. mantener esa presión. Es como en el fútbol, tienes que hacer un pressing alto para que justamente no dejar avanzar aquello. Y yo creo que acá los que pueden jugar un rol fundamental, y también lo vamos a invitar a pulso, es la policía municipal. Exactamente. Yo creo que ellos deben cuidar Sí. estos espacios. Va a ser rápidamente. muy fundamental porque ya esperamos, esto ya falta poco, yo creo, pocos meses para que se dé inicio a la seguridad municipal que ya va a funcionar 24/7. Y ojalá de punto fijo, ahí en el sector de la Almeja. Yo punto creo fijo. que la Almeja va a ser uno de los puntos fijos donde va a estar la seguridad municipal. Va a ser súper importante porque yo lo extrapolo quizás con el tema que va a venir luego. Ahora se actuó rápido. Llegaron los parrilleros, llegaron cierta gente a cocinar, se hizo el operativo e inmediatamente fuera. Ahora yo me pongo a pensar, años atrás, en un tema parecido, si la autoridad hubiera hecho lo mismo cuando aparecían los primeros campamentos en Antofagasta, Mira, si lo hubieran tema del- erradicado... Tema del segundo bloque. Lo está anexando muy Si bien. muy hubiera, bien. si hubiera estado Es la mediático autoridad el hombre, así, yo creo que no tendríamos tantos campamentos ahora. Nos vamos a la pausa, pero solamente consignar lo siguiente. El parque fue inaugurado en mayo, hace poquitos días atrás, estamos a la mitad de mayo. Imagínense ustedes cómo va a llegar, si es que se descontrola la situación, Cristian, lo que tú decías, hasta noviembre, diciembre, cuando empiece la No, hay que temporada de verano. cuidarlo. Va a ser un descontrol absoluto. Hay que atajar alguna situación y cortar la cadena ahora, antes que comience a nuevamente rodar esa pelotita. Nos vamos a la pausa, ya que el concejal había dicho tomas campamentos, vamos a hablar del concepto de fabilización a propósito de un video que se viralizó este fin de semana de unos deportistas en bicicleta, bajando cuesta por la cuesta de un cerro muy reconocido en la ciudad. Pausa y volvemos. Pausa. Ya regresa Pulso. Por Antofagasta Televisión. Estamos de vuelta, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. En este bloque vamos a hablar un poquito de un concepto que hemos venido tratando de deslizar desde todas sus vertientes. Tiene diferentes matices. El concepto de fabilización de los campamentos y tomas del sector alto y borde cerro de Antofagasta, acuñado en su momento meses atrás por el fiscal regional Juan Castro Becchios, cuando el persecutor empezó a utilizar este concepto básicamente tras una seguidilla de operativos que se desarrollaron en simultáneo en macrocampamentos de la ciudad y que en su minuto permitió desbaratar, desajustar algunas bandas criminales, sobre todo de origen venezolano y colombiano, que operaban, ¿no?, en esta suerte de ciudadelas que vigilan desde lo alto el resto de la ciudad. Hay que entender también que el proceso de fabilización es rápido, es cambiante, exponencial en algunos sectores y muy dinámico. Son estados paralelos o ciudades dentro de otra ciudad que operan, pareciera, ¿no?, con una normativa distinta. Esto lo anexamos, lo enganchamos con un video viral, les contaba yo previo a la pausa, de jóvenes practicando downhill, que es una disciplina dentro del mundo de las bicicletas, donde tú vas descendiendo a alta velocidad entre quebradas, cerros, tomas y también basurales, lamentablemente en algunos casos. Esto encendió mucha polémica en redes sociales, sobre todo en algunos usuarios que tenían miradas bien contrapuestas. Vamos a revisar este registro para darle más contexto y a la vuelta desglosamos con Cristian y con el concejal Aguirre.
El registro dentro de todo se agradece, ¿no? La samba de fondo ameniza un poquito imágenes que de repente dejan Alivia. harto que desear. En cuanto, concejal, parto con usted, la falta de urbanización, la creciente sensación de esta estabilización que decía recién cuando mencionaba el comentario del fiscal regional, realidades socioeconómicas, migratorias, crisis habitacionales, lo vemos todo en un par de segundos, en un extracto. Claro. ¿Qué le parece lo que acabamos de revisar? Bueno, esta es una triste realidad que tenemos acá y lo que conversábamos recién, el tema del Parque Las Almejas, que un problema que se tuvo cuando se estaban instalando estos negocios de venta de comida, inmediatamente se hizo un operativo y se sacó. Y se limpió y se sacó a la gente. Años atrás en Antofagasta esto se debió haber hecho un operativo para haber impedido, ¿cierto?, que siguieran aumentando los campamentos. Hablamos de favelización porque han ido aumentando, siguen creciendo las casas, no sabemos quiénes viven, quiénes. Yo entiendo a la delegada cuando dice que no hay favelización. A mí me da la impresión que ella se refiere a que cuando dice que no podemos hablar del tema de favelizaciones porque sabemos que gente del campamento, sabemos que quienes atienden en los SFAM, Claro. quienes van a la escuela, quienes, por ejemplo, quienes van al colegio Elmo Funes, quienes van al colegio Los Arenales, quienes atienden Juan Pablo II, los tenemos identificados, pero hay muchos que no están identificados. Hay mucha gente que no está identificada. Ahora, yo estuve hace poco en Villa Chica, que es otra población al norte de nuestra ciudad. Correcto. Y es cosa de mirar al cerro y sigue la construcción de campamentos, de casas. Sigue aumentando, no hay presencia del Estado. En este caso, yo personalmente le he enviado alguna información a la delegada presidencial. He hecho llegar información que me hacen llegar en forma anónima, obviamente. He mandado información de los datos que da la propia gente o vecinos de los sectores que estamos hablando, de Avenida Los Leones, de Villa Chica, de Luis Cruz Martínez, de varios Arenales 1, 2, 3, donde nos informan que sigue el aumento de construcción de casas, Claro. sigue llegando el crimen organizado, ya se apoderó de las arriendan, muchos no viven, sino que las arriendan y viven en el extranjero. Hay varias situaciones que se están produciendo, así que yo creo que hay que empezar. Yo valoro lo que se hizo el otro día con la delegada, donde se hizo en Pedregal, ¿cierto? Sí. Se hizo este operativo donde se echó abajo una Demolición y una desalojo. demolición, claro, exactamente, porque me recuerdo yo cuando fue muy criticado en ese momento el alcalde Carter, cuando en la comuna de La Florida se le criticaba porque estaba echando abajo estas casas. Pero por algo hay que empezar, algo hay que empezar y hay que detener esto. Hay que detener porque sigue creciendo en los campamentos en nuestras ciudades. Cosa para ver hacia el lado norte. Entonces, yo creo que tienen que seguir los operativos, tienen que seguir los desalojos, tenemos que identificar quiénes son las personas que hay acá. Balaceras, a veces ya en el día, en los Arenales 2 y 3, se apoderaron de una cancha de fútbol que había, ahora es pista de baile y es pista de estacionamiento. Venden el agua potable. Están colgados la electricidad, o sea, el problema es grave. Hay una mecánica completa. ¿Y quién iba a decir, Cristian? Quiero tu análisis también. ¿Quién iba a decir que un grupo de jóvenes deportistas que grabaron este video se iban a terminar convirtiendo en un tema de conversación obligado en la prensa local? Porque tiene 2, 3, 4, 5 capas de análisis un poco más profundo este video que acabamos de revisar, más allá de lo bonito que es la práctica deportiva, ¿no? No, absolutamente, mira, acá tienes diferente aproximación de la polémica que no es para mí una polémica. Cuando hay discusión, inclusive también se refirió a eso el gobernador, Sí. que nunca pierde la oportunidad para mostrar que también fue académico, pero también a veces se equivoca. Yo creo que, mira, el asunto es que vamos a debatir sobre el concepto de favelización o no. Yo simplemente observo algo. Y como tú también lo subrayaste, Eduardo, indicando la música que se utiliza para ilustrar un poco esa bajada en bicicleta. Sí, Es una música brasileña. correcto. Me parece que estos dos personajes que utilizan la bicicleta para hacer videos, reels y obtener muchas vistas, también lo hicieron eso en favela en Brasil. En otras partes donde hay justamente lugares que se prestan para poder tener una bajada así y tener esa sensación de imagen en grabación subjetiva, como Sí. tú estando arriba de la bicicleta. Y para hacer eso tienes que hacerlo en favelas. Y lo logran obtener el mismo resultado en Antofagasta. Quiero decir que de manera empírica tenemos acá la comprobación que es una favelización. Porque bajando a Antofagasta puedes tener los mismos resultados que si tú te grabas en Río de Janeiro. Claro. Ya, entonces, cuando tú me debates de un punto de vista teórico, ya no, favelizaciones, esto, bueno, acá sin quererlo, queriendo, como dice
¿quién lo dice? El Chavo del Ocho. Chavo del Ocho. Acá lo ilustraron ellos, en un primer lugar. Segundo lugar, si estamos debatiendo un concepto, ahí también se lo mandé a producción. A ver. Hay que saber que todo lo que concierne a los estudios sobre la valorización de la tierra y la ocupación territorial de diferentes comunidades, de los suburbios o de los lugares periféricos de una ciudad, hay un instituto famoso, que es el Instituto Lincoln Institute of Land Policy, es decir, un instituto norteamericano, Lincoln, que no creo que sean comunistas serenos, hacen estudios sobre el suelo para justamente proyectar políticas públicas. Son lo que llaman un think tank, un centro de pensamiento. Desde 1974, es decir, la problemática de la ocupación de terrenos de manera ilegal en América Latina, porque en Chile pueden creerse los ingleses de Sudamérica, pero en Latinoamérica. Existe desde 1974 un instituto norteamericano que está pensando sobre esa problemática. Y sin duda ese instituto, si haría un estudio en Antofagasta, diría que hay una favelización, porque hay un problema de ocupación ilegal de terrenos. Y todo lo que todo lo que conlleva aquello, en aquello va también de la mano la inmigración, el narcotráfico, el crimen organizado y muchas otras variables. ¿Qué te quiero indicar acá? Debatir sobre el hecho que aplicamos una palabra o no, cortémosla. Acá no hay un complot ni de prensa ni de un grupo de izquierda cuando dicen que acá hay una favelización. Lo que se está indicando acá es que acá hay una problemática, que si hay una buena aproximación académica, teórica, se pueden encontrar respuestas y que rápidamente, en todos los casos de figura, hay que aplicar políticas públicas. Que la represión es verdad, la erradicación, pero que también simplemente no se circunscribe a aquello. Y ahí está la dificultad. Porque si tú echas a esa gente, ¿qué va a pasar? Uno, necesitas mucha gente para echarlo. Para bajar. Sí. Mira cómo están instalados. No. Mira la cantidad de gente. Es el problema que tiene el Estado en este caso. Dos, tiene que ver con urbanismo. Reitero, represión primera fase. Pero no puede ir de la mano con una aproximación urbanista del asunto. ¿Cómo podemos pensar la ciudad? Toda esa gente no se va a ir de uno. ¿Dónde los reubicas? ¿Dónde los llevas? ¿Dónde los ubicas? ¿Cómo reorganizas? Tenemos un déficit también de vivienda importante. Además. Empezando por los chilenos, los tipos que trabajan honestamente también. Sí, la gente que está declarada de algún modo. Claro. Que está en un padrón, que tú lo puedes ubicar. Esa gente, mucha gente no está ubicada, no está en un patrón. Hay muchos ilegales ahí también, creo yo. Entonces, ¿te imaginas el trabajo que hay? Yo creo que serviría, en vez de debatir un concepto, tener un estudio y apoyarse quizás sobre institutos como este. Porque la problemática en Antofagasta, a debatir sobre pequeños conceptos, cada vez está más agarrando fuerza. Y unos youtubers, unos tipos de Instagram, te lo están recordando de manera empírica, simplemente con video. Y sin querer dañar a nadie, en realidad. Concejal, su punto respecto a lo que plantea Cristian, entendiendo también, por ejemplo, que el ejemplo que, valga la redundancia, ¿no? el ejemplo que vimos de este instituto, leyeron la situación hace 50 años atrás. Y hoy esa realidad nos golpeó fuerte y duro al mentón en términos de boxeo y ahora nos tiene ahí contra las cuerdas en algunos casos. ¿Cómo lo mira la autoridad también? Porque usted decía, si esto se hubiera hecho en su momento, se hubiera cortado la cadena. Y lo que se está dejando de hacer ahora nos va a repercutir 5, 10 años, 15 años más adelante. Sí, bueno, yo al ver la proliferación de estos campamentos en el país y principalmente Antofagasta tiene un importante número son más de 10.500 familias en más de 116 asentamientos a lo largo del borde cerro. Sin duda, acá hubo una dejación por parte del Estado chileno, donde no fue capaz de permitir o no fue capaz de prohibir esta proliferación, como digo yo, de la ocupación de estos terrenos, que incluso se ocuparon vías aluvionales, se ocuparon muchos bienes nacionales, por ejemplo. ¿Dónde estaban bienes nacionales cuando le ocupaban sus terrenos? Hizo alguna denuncia, se unió con otras autoridades, dijo, no, estos terrenos son fiscales, en fin. Hace un par de semanas, hubo una casi toma, o hay una toma en el sector de Yuyayaco. Han ido las autoridades, fue el Ministerio de Obras Públicas, fue Bienes Nacionales, se movió la directiva de la COIFI, en fin, y están tratando de sacar esas... ¿Por qué no se hizo lo mismo, cierto, en años anteriores en el borde cerro que está plagado de campamentos? Yo creo que en este caso hubo una dejación total. Ahora tenemos un gran problema, y ya el problema es grande, macro. Es difícil de... Yo, en la interna, obviamente, uno conversa con muchas autoridades, pero el problema es grave. Y es difícil de solucionar. ¿Quién toma la batuta? ¿Quién la toma? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a meter máquinas ahí arriba, vamos a echar abajo y los niños que vienen, la gente, ¿dónde los vamos a ubicar? ¿Cómo metemos máquina para llegar arriba? No sé. El problema es
sumamente Pero gravísimo. Claudio, ¿Y quién toma la batuta acá? ¿es la delegada del Ministerio del Interior? ¿Es bienes nacionales? Yo, en este caso, bueno, como lo hizo, me da la impresión en este caso, las delegaciones presidenciales tienen que tomar carta en el asunto, que son los representantes del Estado chileno en cada región, ¿cierto? Y debe haber una política, pero aquí yo creo que deben trabajar en conjunto. O sea, las delegaciones presidenciales pueden decir, a ver, yo voy a sacar tal segmento de tal, pero ¿dónde ponemos a esa gente? Vamos a tener un hogar transitorio en el sector de la Chimba, vamos a habilitar un sector transitorio en el sector de la Negra mientras se les da domicilio. Pero muchos televidentes dirían... no es llegar y sacar, digamos. Dirían, expulsémoslos todos. Pero eso también es surrealista, eso no va a pasar. Podemos expulsar, claro, pero tampoco podemos. Podría ser hacer una eso. metáfora. Podría ser, Hablando de una hipérbole. Podría ser una hipérbole. Una hipérbole. Bueno, yo creo que ahí yo creo que falló el tema, yo creo que fue un problema comunicacional. Sí, comunicacional. Me da la impresión. Pero sí, pero el problema es grave porque lo sacamos, claro, pero ¿qué hacemos con la gente que sacamos? O sea, incluso tenemos el problema tan, un poquito más simple, digamos. La gente nos pide, siempre estamos sacando rucos, ¿cierto? Sí. Ya, sacamos los rucos, Ferrocarril hace lo suyo en la franja de la línea del tren. ¿Y dónde llevamos a la gente que sacamos? En este momento en Antofagasta no tenemos un centro integral de recepción. Yo lo conversamos en el Consejo Municipal con las platas del LITE, con la plata del SQM, en fin, del royalty, podemos, ¿por qué no edificamos un gran centro integral donde recibamos a toda esta gente, como en Estados Unidos? La gente entra a las 5 o 6 de la tarde, se puede asear, puede almorzar, cenar y al otro día puede salir. ¿Qué hacemos? Por eso yo creo que, pero la batuta sí la tienen que tomar las autoridades antes de que esto siga. Yo recuerdo, Cristian, y para ser justo, no me voy a equivocar en el dato porque lo acabo de buscar, lo chequeé en la agenda que tengo con todos los temas. A finales del año pasado nos visitó el subsecretario de Bienes Nacionales, Sí, vino acá, Sebastián Vergara, hizo una visita por Antofagasta. Y él en este mismo panel, podríamos incluso revisar la cinta, buscar el archivo, dijo que al 31 de diciembre del 2025 iba a haber 12 grandes operativos para desalojar macrocampamentos en la ciudad. Y no se dieron. Nunca pasaron. La pregunta es ¿dónde quedó eso? O sea, Es que ¿pasó o no pasó? ¿Lo soñamos todo ese día que estábamos mirando el Hay que decir que el gobierno anterior se llenó de mentiras, o sea, incluso Entonces, en su campaña prometieron muchas cosas, prometieron muchas cosas que no se cumplieron. Así Entonces, que vamos a checar para cerrar el comentario, Cristian, entonces uno dice, se designó hace un mes atrás una Seremi Bienacionales, dejó el cargo, eso quedó vacante y la sensación que en el aire, ¿quién aterriza justamente? No, ese ahora tema? están hablando de Cristian Arena, que trabaja en la CMDS. Así que va a hacer Cristian Arena en bienes nacionales acá para... Una Seremi que acá es súper preponderante. No, Es yo digo, acá se importantísimo, necesita... para estos temas. tiene que tener un nivel de proactividad importante. No, y un conocimiento de terreno y de ¿cómo decir? De Conocedor de de Antofagasta, gestión conocedor del terreno. una formación en territorio. Eso es Claro. lo que te digo ya. Un tipo que sepa de estas problemáticas. Claro. Más que de economía, más que de cómo funciona la política, Tiene que la tener un nivel muñeca, técnico todo eso. importante. Para mí, obligatoriamente, pero eso es muy difícil. ¿Quién va a venir a una ceremonia de bienes nacional acá sin ser Antofagasta? Otra cosa, sí, hay mucha mentira. Porque lo único que yo veo de concreto, quizás me falta información, lo voy a verificar la próxima vez, cuánto operativo realizaron a fin de año pasado, pero lo único que yo veo a través de la información que recojo y con el canal y con los diferentes medios de acá de la región y algunas páginas Facebook dignas de confianza, es que los vecinos de la COVIEFI, vecinos de diferentes puntos de la ciudad, ellos mismos están tomando las medidas para que ¿Ellos se movilizaron? Ellos se movilizan. Sí. Entonces, eso te está El ejemplo de indicando- Yuayaco que yo les nombraba recién. están indicando Claro. que no, eso te indica que no hay una intervención por parte de las autoridades. Entonces, acá yo siento, mira, yo no tengo la solución acá. Podríamos hacer un programa donde planteemos soluciones durante una hora y media. ¿Ok? Investiguemos, porque necesito obligatoriamente estudiar el tema con registro como de este instituto, el instituto que cité, y deben haber varios más a lo largo del continente. Deben haber en Brasil estudios sobre cómo combatir la favelización. Pero simplemente recordar algo. La palabra política viene de la palabra polis. La polis era la entidad urbana de los griegos en la Grecia antigua. Era un espacio físico. La política es la gestión de la polis. Si uno extrapola a nuestra época, tú puedes ver que estamos hablando de elementos que se crean fuera de la polis. Los campamentos no están en la polis. Y de hecho, están tan fuera de la polis, esas creaciones, que ni cómo se gestiona la polis se aplica las mismas normas ahí. Por ende, es un problema casi antropológico, quiero indicar acá. Entonces, ¿qué pasa? La política, la gestión de la polis, que es una definición de política, nos llega en lo que no hace parte de la polis.
Y es un hecho, y lo estamos verificando en 2026. Por ende, erradicar está bien, pero momento dado, la pregunta es cómo nosotros integramos esos suburbios y limitamos el crecimiento de aquello para integrarlo justamente a la gestión del conjunto, y aplicando las mismas normas, que no sean zonas de no aplicación del derecho, y es lo que está pasando. Entonces, es mucho más profundo de lo que parece. Y eso, si no se amarra ahora, después va a ser muy difícil, porque lo que va a suceder, y como también lo dicen los griegos, fuera de la polis, fuera de la urba que era, los bárbaros. Lo que sucede es que esa no aplicación del derecho cada vez más va a ganar espacio y va a expandir y va a llegar al centro. ¿Y qué tú ves ahora en el centro de Antofagasta? Que también pasó una cierta hora, para muchos, en una zona donde no se aplica el derecho. Guetos, caseríos, suburbios dentro, digamos, de la Entonces, propia el urbe. suburbio termina dominando la urba. Los intramuros, en realidad, como se puede decir. Claro. Entonces hay un peligro de verdad. La cosa es que está bien pelear sobre conceptos, pero hay que rápidamente acá aplicar una política pública. Y teniendo una Seremía de Bienes Nacionales que tiene, ¿cuánto? 80% del territorio, Sí, me parece que pertenece a es Bienes suelo Nacionales. Acá yo creo que hay recursos. El problema es que todos los arriendos acá, la plata que recibe Bienes Nacionales de los arriendos que otorga, Ujú. se van al ministerio. No se quedan en la región. Correcto. Entonces no se quedan en la región para gestionar estos tipos de fenómenos que son propios de la región de Antofagasta. Porque en Antofagasta la ciudad, si bien crece a lo largo, también está creciendo hasta los cerros. Claro. Y a un momento dado, con el cambio climático, lo reitero, va a quedar, discúlpeme la Yo hice expresión, la una- tremenda cuando va a llover. En mi red social hice una Sí. pequeña nota. En estos momentos, si ustedes van a hacer un recorrido por el borde cerro, hay casas que en sus patios, en sus construcciones, tienen las torres de alta tensión, que tienen más de 115.000 no, kilowatts. no, O sea, Es una locura. están dentro de las casas. Ahora, aquí cuando yo hablo de negligencia, ¿saben ustedes allá por el 2006, 2007, cuando habían algunos campamentos más pequeños, la empresa CG, por ejemplo, ¿Ya? sacaba a estas familias, las llevaba a un hotel, a un hostal, para ellos entrar a hacer mantenimiento a las torres de alta tensión. O sea, estamos hablando de que Ya la adoptaron. o sea, estaban diciendo en el fondo, Ok, regularizaron, de facto. estamos hace 20 regularizando, años. exacto, si ustedes ven y Hace 20 pueden años. buscar ahí en YouTube, los buses, estaban ahí los buses esperando a la gente de los campamentos y se iban 2 o 3 días, ellos hacían el mantenimiento de las torres cuando todavía no estaban las casas ahí y la gente olvidaba, o sea, diciendo, ¿sabe qué? Acá estamos... Naturalizaron la situación. Exactamente. La volvieron- Por eso hubo negligencia la volvieron de las cotidianidad. autoridades de esa época. Nos vamos a la pausa y a la vuelta justamente hablamos un tema país que repercutió la mañana de hoy lunes en Santiago, pero que además tiene una extensión y tiene distintos efectos multidimensionales en todas las regiones del territorio. Estamos hablando de la manifestación justamente del rubro de los taxistas referente a la ley Uber, que es una realidad ya concreta en nuestro país. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de vuelta, gracias por permanecer en sintonía. Estamos junto a ustedes del otro lado haciendo Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Les contaba yo, previo al corte, que hoy por la mañana taxistas se movilizaron a modo de manifestación por el sector de Buchef, esto cercano ahí al Parque O'Higgins en Santiago, debido a la ley 21.553. ¿Cuál se preguntará es esa ley? Bueno, la ley Uber en términos simples. ¿En base a qué se manifestaron? Al rechazo amplio generalizado por las modificaciones propuestas al decreto 212, que es el punto más álgido de la discusión en cuanto a lo que ha reportado el ministro de Transporte Luis de Grange y que en términos simples va a beneficiar a los conductores de distintas aplicaciones móviles y perjudicaría, en teoría, al rubro de los taxistas. Entre otros puntos, ¿qué es lo que incluye esta ley en ese apartado? La admisión de los CityCar, estos autos pequeños, dentro de las aplicaciones que hasta ahora no se podía. Y los taxistas piden además realizar una correcta regulación y establecer un estándar mínimo de seguridad para esos autos y también la expertise con licencia profesional de los conductores que vayan a aplicar y pasar supuestos filtros o criterios. Han rechazado también al bono del combustible que impulsó el gobierno por 6 meses, dicen que es insuficiente porque además el benzinazo le ha pegado muy fuerte en el bolsillo y además escalaron el tema a la Contraloría para que fije ahí, ponga la lupa, la atención, concejal. Quiero su opinión también, ¿qué le parece este tipo de situaciones referente a este decreto y a esta ley que va a ser una realidad palpable en todo Chile? Bueno, puntos clave de esta ley. Sí. Incluye los requisitos para los conductores, que es la licencia profesional, ¿cierto? Profesional. Con edad mínima de 20 años y Correcto. no tener antecedentes penales.
el requisito de los vehículos que algo nombraste tú en la antigüedad máxima de 7 años, Así es. cilindrada máxima o mínima, perdón, de 1,4 litros y seguro obligatorio. El registro nacional, la creación de un registro nacional. Sin duda que son requisitos importantes cuando estamos hablando del transporte de personas. Tienen que haber requisitos, ¿cierto?, para manejar un vehículo, para el transporte de personas. Ahora, hay un tema también lógico y de preocupación de muchas, ahí ya estamos hablando de miles de personas que trabajan en el sistema de transporte con sus vehículos particulares, que incluso adquirieron un vehículo particular para dedicarse exclusivamente a esto. O sea, con la ley nueva me da la impresión de que podrían quedar muchos fuera. Yo entiendo cuando se movilizan los taxistas, se ven perjudicados porque a los taxistas siempre se le exigió mucho. Los permisos, la licencia, el vehículo de tales condiciones, en fin. Y hemos visto en algunas aplicaciones vehículos, digamos, en no muy buenas condiciones. Hemos visto vehículos bien en precarias condiciones y a ellos se les exige tener vehículos de altos estándares. Entonces, yo entiendo la preocupación, pero sí entiendo que esto también se debe regularizar por el bien. Ahora, como por ejemplo, el caso de esta chica colombiana que falleció en un transporte justamente de Uber en Santiago. Correcto. ¿Qué pasa con ella? Hablaba la mamá, ¿sabe qué? Dice, no tengo seguro, no tengo nada, nadie se hace responsable. La ley Uber tiene que ver que si la persona se transporta tiene que tener algún seguro y lo habla acá, ¿cierto?, dentro de los requisitos, un seguro obligatorio. Sí. Entonces yo creo que se debe regularizar. Es muy importante. Tenemos otro titular, Cristian, no sé si lo podemos exhibir, si no lo leemos textual. Nos quieren hacer desaparecer. Fueron algunas de las consignas, ¿no?, que hoy día se esbozaron por parte del gremio, que reunió a varias decenas de taxis que se manifestaron. ¿Cómo lo ves tú también, Cristian? ¿Qué lectura se le hace a esta propuesta del gobierno que además viene involucrando al ministro de Granch en otro comentario desafortunado para mucha gente el fin de semana, cuando dijo básicamente que después del bencinazo solamente un 1% de los chilenos había dejado su auto para subirse al transporte público, que al final el bencinazo no había sido tan grave, en otras palabras? Entonces, claro, uno dice, ministro, atención, cuidado con lo que está mencionando. Sí, no sé, porque yo creo que el bencinazo le golpeó a todos, inclusive al que basta ir a hacer las compras al supermercado para darte cuenta. El asunto es que acá una nota en el Mercurio está indicando lo contrario. Dicen que en Antofagasta parece que bajó el flujo automotriz. Sí, la semana pasada sí. Lo que yo creo que acá no fue desafortunado porque, mira, yo creo que hay una uberización del mundo en general. Acá lo que le pasa a los taxistas exactamente lo que conoce, por ejemplo, el mercado de la ropa con las empresas chinas. Anda un mall chino, puedes comprarte un buzo, una chaqueta, una camisa, con 20.000 pesos sales vestido de pies a cabeza. No así si vas al mall, a otra tienda. Claro. Que de marca y todo aquello. ¿Qué te quiero indicar acá? Que yo creo que sí lo Uber y lo InDrive están matando el negocio de los taxistas. ¿Y por qué te bajaron todos los precios? Yo me acuerdo, porque antes yo llegaba en avión acá, vivía en Iquique, trabajaba en Antofagasta, yo llegaba los lunes, tomaba el taxi me costaba 20.000 pesos desde el aeropuerto hasta la universidad, o 22 a veces, o depende del punto de la ciudad. Con un Uber, con un InDrive, con 12.000 pesos te puedes llegar al centro. Claro. Obviamente los taxistas se ven con una competencia... Y te diría que incluso menos. Sí, depende de la oferta y la demanda. Sí. Entonces los taxistas se ven absolutamente disminuidos ante tal competencia, pero también el servicio de los taxistas siempre también son criticables. Es decir, mira, si tú haces un ejemplo con Europa, y lo siento de recurrir a aquello, pero también porque los conozco, ¿tú has ya tomado un taxi en Europa? Yo me acuerdo el Año Nuevo, como yo, a la diferencia de los otros mis amigos franceses, yo tenía que pasar el Año Nuevo a quedarme con mis padres hasta la medianoche. Entonces yo iba a carretear después. Y llamaba, porque los otros ya habían empezado hace rato. Entonces yo pedí un taxi, especialmente el 31. Y en Europa son tremendos Mercedes. Yo me creía el padrino Tony Montana cuando estaba dentro del auto, y tú dirías el estándar del auto, el cuidado. Y está ultra mega vigilado. Yo no diría que es el mismo criterio acá en Chile. No siempre los taxis son ultra mega top. No. Y llegó esta aplicación. Lo que yo quiero indicar acá es que yo creo que sí tienen razón, está condenado a desaparecer de algún modo. Van a tener que adaptarse. Porque el reflejo de tomar tu celular a cualquier hora para buscar un auto, para que justamente te venga a buscar, eso ya hace parte de la costumbre. Y esto se va a desarrollar. Lo que yo creo que hay que hacer es fiscalizar mucho más los Uber.
no sé, obligarlo a tener una cámara adentro. ¿Cuántas chicas se arriesgan a tomar un Uber sin ningún antecedente bien identificado Sí. todas las noches? La mayoría. Entonces es ultra mega peligroso. Se podría aplicar una norma para que haya una cámara dentro de los Uber, obligatoriamente. O si no, no se le otorga licencia, verificar el permiso de conducir. Hay muchas incivilidades debido a conductor extranjero. Lo digo honestamente, es cualitativo, no es científico lo que digo. Pero eso de dar vuelta totalmente a mitad de la calle, de una ruta, Sí. sin respetar la línea continua, Maniobras temerarias, eso peligrosas. desde que llegaron muchos extranjeros acá, Sí. eso se ha vulgarizado también. Sí, sí. Entonces, eso también debe ser controlado. El control de la velocidad. Yo creo que hay muy poca gente que conduce a 50, 60 kilómetros por hora No. en algunas partes de Antofagasta, empezando donde yo vivo, no muy lejos de la UCN. Ahí hasta los buses van a más de 50 Sí, sí. o 60 kilómetros por hora. Entonces, yo creo que hay toda una reforma que hay que aplicar, pero yo no veo cómo obviar, disminuir la extensión del recurso a la aplicación Uber, InDrive y la próxima que van a inventar. Y yo creo que sí, el rubro de los taxistas deben sí o sí acomodarse a aquello y quizás enfocarse mucho más en la calidad del producto que ofrecen, del servicio y sobre todo ver los de los precios, porque al fin y al cabo uno elige en función de su bolsillo. Pero son aplicaciones Sí. que llegaron para quedarse en el fondo. Así Correcto. que- Comentario final, concejal. Tiene unos segunditos, una idea fuerza para cerrar el bloque y el programa. Ya nos vamos. Vamos a seguir trabajando en más proyectos para Antofagasta. Ya esta semana vamos a tener ya claro el nuevo contrato de barrido para nuestra ciudad y van a comenzar a operar las nuevas máquinas de barrido que son propias de la municipalidad. Así que en las próximas horas vamos a tener noticias Bien. ya de la nueva licitación para barrido para la ciudad de Antofagasta. Perfecto. Ojo Cristian, con eso. cerramos contigo. Yo me alegro de la obra que inauguraron así. Es decir, igual es bonito ver que autoridades logran algo. Yo creo que no le sacó suficientemente jugo el alcalde Sacha Razmirich, como que está, no sé, quizás no siente que es 100% de él y yo creo que debe aprovecharlo. Todos deberían reivindicar aquello, incluso el gobernador, porque de verdad que da gusto ver obras logradas y yo creo que a la comunidad le encanta. Y si hubo reacción, como tú dijiste, Eduardo, en el matinal de cuidar aquello, es porque ese tipo de obra crea sentido de pertenencia. El Correcto. sentido de pertenencia debe mantenerse en el tiempo siempre y cuando se cuida lo que se acaba de adquirir. Muy bien, nos vamos agradeciendo al concejal Claudio Aguirre, al señor Cristian Zamorano gracias. y a ustedes del otro lado por su sintonía, acompañarnos en este nuevo inicio de semana en otro capítulo de Pulso. Hasta el miércoles. Chau, que le vaya muy bien. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.